significa precisamente más cultura y más arte. Bienvenidos son a este espacio virtual Sábado del Libro. En esta oportunidad, Gente Nueva, la editorial destinada a publicar libros para el público infantil juvenil, estamos invitados y presentamos una de nuestras más recientes ofertas, la historieta Ajiwaguao, que se va a insertar en todo un contexto de publicaciones fundamentalmente para resaltar los valores y la identidad del pueblo cubano. Dentro de nuestros invitados tenemos a Daimila Borda, que es una especialista de género de historieta. ¿Qué usted considera importante resaltar del título? Bueno, el libro desde su título ya es muy llamativo y viene a emprender una frescura en la literatura infantil cubana actual, aun cuando su contexto es el contexto histórico de la guerra de independencia. Y estos tres personajes que inserta Miguel Ángel, el autor del libro, pues nos demuestran qué se puede hacer dentro de la literatura infantil cubana sin caer en estereotipos. Es un personaje muy llamativo, Ajiwaguao, que también se llama, llamada por sus compañeros como la Mambisita Justiciera, y su nombre real es Marianita Moncada. Es un personaje muy versátil que junto a sus amigos Cuco, que es descendiente de cimarrones, y Chon, descendiente de chinos, pues se van a enrolar en un grupo de aventuras y tienen dos mascotas también muy graciosas, un perro jíbaro y un chivo que está un poquito, como dice ella, loco. Y bueno, se hace una aventura muy divertida durante los 5 cuentos que integran la historieta. Es una oportunidad muy interesante, pero también tenemos la presencia de Jaciel School, que es comunicador de la Vitrina Valonia, que es una institución del casco histórico que se centra en el trabajo de investigación del género historieta en Cuba. ¿Qué te parece significativo en esta oferta? Ajiwaguao primeramente se inserta dentro de un panorama que es el cómic histórico sin ser dogmático y sin ser un libro de texto. Yo cuando estaba releyendo, yo lo adquirí en la Feria del Libro, me recordaba mucho al Pidio Valdés, pero más que al Pidio Valdés, me recordaba a estas historias que se han desarrollado sobre la historia propia de Cuba a partir de la vigencia y tal vez del peso que tiene el Pidio Valdés como cómic pionero dentro del género histórico juvenil, que también entra no solamente a Ajiwaguao, también está la Capitana Adela de otro de los historietistas de la editorial Abril. Y es, entonces, en este caso, este es un cómic no solamente interesante por el sentido lúdico que pueda tener, sino por la enseñanza. Creo que esta enseñanza final, esta moraleja, siempre está presente y es uno de los rasgos del cómic cubano, una cosa muy identificable en todos los trabajos que se hacen sobre historieta cubana, sobre todo este tipo de historieta histórica. Y más allá de que el niño evidentemente se va a sentir entretenido, le va a gustar, porque contamos con la historia de Miguel Ángel, pero el dibujo de Pomares, que es uno de los mejores dibujantes en cómic del momento, también va a aprender. O sea, el muchacho sí va a aprender de cómo se vivía fuera de las campañas, de la gesta en sí, cómo vivían los niños durante la Guerra de los 10 años. Es muy importante la historieta porque hay dos lenguajes importantes, el lenguaje literario y el lenguaje gráfico, que deben empastar de manera de que el lenguaje sea lo más dinámico posible para facilitarle un aprendizaje, un entretenimiento, es decir, un placer al lector mientras está consumiendo el producto que se le oferta a la historieta. Pero en cuanto a la historia de mí, ¿qué usted considera como... ¿qué le parece interesante la historia que aborda? Siempre que yo voy a hablar de un libro de literatura infantil, yo siempre aclaro que me guío por mi experiencia como lectora. Yo fui una niña que leí mucho y entonces busco siempre, o cuando leo un libro siempre vienen a mi memoria puntos de comparación de esa literatura. Y cuando yo leía Ajiwaguao, yo me divertí tanto y encontré muchas similitudes con otros personajes, por ejemplo, y te lo comentaba antes de empezar la grabación, con Isabelita, una niña protagónica del Valle de la Pájara Pinta, de Dora Alonso,
porque es tan divertida, tan traviesa y me recordó mucho a Jihuahua, a esa niña. Pero también la parte ecológica que aprende el niño sin decírtelo, es decir, está incluido en la historia, que encuentras en Negrita de Noely Jorge Cardoso. Y en otros muchos personajes de la parte tradicional, ese olor a campo, esa familia, esa tradición que enrola toda la familia de Ajihuahua, que encuentras en los cuentos de Guane, de Nercy Felipe. Y hablando del contexto histórico, pues él logra ficcionalizar los personajes, es decir, es ese contexto, pero no es un personaje histórico y te da esa frescura de conocer más sobre la historia de este país, pero a través de esas aventuras, y eso lo logró el Luis Cabreras Delgado en Antonio el Pequeño Mambí. ¿Sí? Y entonces ese disfrute, eso demuestra también que ese guión está muy bien pensado, el guión de Miguel Ángel, y bueno, la visualidad de Pomares, como decía Aciel, él logra un todo, que es lo que se busca en un libro de literatura infantil, para lograr el divertimiento, para aprender y para disfrutar. Vas viendo, es como ver una película frente a ti, como ver un dibujo animado, pero también vas aprendiendo y cuando tú ves un lector, porque lo pude contratar, presté el libro a varias de mis amistades y verlos sonreír mientras van leyendo el libro, eso te da la medida de que va a ser un libro muy, muy bien agradecido por el público lector. Creo que es una buena apuesta por la editorial Gente Nueva. Ojalá y vengan otras propuestas de Ajihuahua, porque es un personaje que tiene mucho que decir todavía. Yo creo que este personaje tiene mucho que decir y yo creo que sería muy interesante que se convirtiera en una imagen típica de la editorial en la medida en que los niños lo van identificando después de haberla visto y de haber leído sus historias y travesuras en diferentes historietas. Así le estábamos hablando que es un tema importante, ¿no? La necesidad de visualizar realmente el amplio diapasón de colores de nuestra sociedad, de nuestra población. Y estos personajes no es un hecho aislado, me comentabas que ya se viene trabajando en todo un periodo determinado y que se marca. Me decías el nombre del personaje y es evidentemente un guiño con la historia y con los protagonistas de la gesta libertadora de por entonces. Moncada, Guillermo Moncada, hay un guiño. Exacto, Marianita. Marianita Moncada, eso es muy interesante. ¿Me podrías dar tu opinión sobre el tema? Entender el cómic es un fenómeno tradicional en Cuba. Desde mi visión de investigador de la historieta, incluso existen pruebas de que el primer cómic, incluso español, se publica en una revista cubana en el año 1864. Es el primer cómic que se tiene constancia que es tanto cubano como español. Entonces, a partir de ahí hay un devenir de la historieta, o sea, un devenir que puede incluso seguirse de manera muy clara a lo largo de los últimos años de la colonia, durante la República y bueno, ya después del triunfo de la Revolución. El cómic se inserta dentro de un panorama de promoción, o sea, muchas de las campañas o muchas de las luchas que llevó la Revolución a cabo para llegar al público infantil utilizó la historieta. O vamos a decir, utilizó la gráfica, la caricatura en algún punto. Entonces, llegamos tal vez a Ajihuahua, que es uno de los últimos ejemplos de ese desarrollo. Ajihuahua se presenta además como un resumen de qué era la Cuba de la guerra de independencia. O sea, tenemos a la protagonista, que es evidentemente una mulata, que ahí hay muchos elementos ya desde el punto de vista transcultural, de qué cosa era el cubano en aquel momento, pero la acompaña un cimarrón o un descendiente de cimarrón y un descendiente de culíes chinos. Son dos grupos sociales, dos grupos antropológicamente importantes dentro del desarrollo de la identidad cultural cubana. Y lo que los une a los tres, que en este caso son niños, es el deseo de la independencia y la libertad de Cuba. Eso es muy interesante, porque probablemente esta historia existiera. O sea, sí a lo mejor existió una Marianita Moncada y nosotros no lo sabemos. Porque el papel de los niños en la guerra de independencia, que hay investigaciones sobre eso, es muy interesante. Entonces, llegar a conceptualizar todo eso, o sea, cargar toda esa historia en
en un libro para niños, o sea, porque el cómic, que tiene muchísimas variantes, o sea, hay cómic para adultos, pero en este caso estamos hablando de un cómic infantil, tiene que saber llegar a partir de la imagen y a partir del texto lograr una narrativa coherente en la cual no sobre ninguno de los dos elementos y que lo hacen en sí una manifestación del arte independiente del cómic, y eso lo logra Pomares con el dibujo y lo logra Miguel Ángel con un guión correcto, o sea, no sobra ni falta nada. Y es también interesante el trabajo que hacen ellos ya desde el punto de vista artístico, ¿no? Del color, del estilo de dibujo que se va creando. O sea, nosotros manejamos la teoría de que Cuba entre los años 70 y 90 tuvo una escuela de cómic desde el punto de vista de movimiento, con concepciones y características particulares. Y entonces ellos siguen ese concepto. O sea, tal vez sin ser capaces de conceptualizarlo, sí, siguen la idea de una escuela cubana de cómic dentro del cómic de Ají Guaguao. Actualmente, como Daimí, vienes de Camagüey. En Camagüey hay un gran movimiento que se promociona últimamente con mucha fuerza la historieta como tal, debido al arraigo que tiene la población. ¿Qué experiencia tienes alrededor de este movimiento en Camagüey? Bueno, casualmente venía conversando con Jaciel. En Camagüey surge el arte cómic, ya hace algunos años, que dirige Alfredo, y se ha encargado precisamente de darle importancia o darle una significancia mayor en la provincia a este arte, pero involucra no solo a los camagüeyanos, involucra a todos los historietistas de Cuba. Ya tienen un premio establecido y esto ha permitido visualizar la obra de jóvenes creadores muy, muy talentosos y que prometen mucho. Y casualmente en varios municipios de la propia Camagüey ya se espera con ansia el evento para confraternizar, para ver cuál es el estilo de los diferentes artistas de toda la isla. Se apuesta por más. Yo pienso que ellos vayan logrando, en la medida que vaya madurando el evento, publicaciones mucho más consolidadas dentro del arte de la historieta, que llegará hasta acá, se sabrá quiénes son estos autores, pero por el momento van bien y se logran muchos resultados. Así él es participador de todos los años de este evento y sabe que la juventud que se reúne allí tiene muchos deseos de hacer y de mostrar nuevos trabajos y nuevos estilos. Eso es muy interesante, porque decía que yo empecé a leer en la historieta, a través de la historieta, y eso es una tradición que se puede seguir perpetuando. De momento, para ir resumiendo, ahora si tuviéramos que presentar, que de hecho lo estamos haciendo, resumiendo un breve eslogan, un breve comentario para promover la lectura de Ají Guaguao. Bueno, lo primero, cuando uno tiene un libro en las manos, como lector, es el disfrute. Y yo le aseguro a todo que quiera este libro que va a disfrutar la lectura en unas horas, pero en un instante muy delicioso, muy divertido, y no va a dejar de pensar luego en el personaje, porque se lee rápido, pero se queda uno con deseos de seguir leyendo. Y entonces esto nos demuestra que es un buen libro y que lo tenemos aquí al alcance de nuestras manos para pasar un buen rato acompañado. Yo me quedaría con el aprendizaje. De pronto tienes un cómic que te va a enseñar de otra manera cómo vivían los niños, porque al final es un producto dirigido en este caso particular para los niños, cómo es que se vivía en la guerra de independencia. Otra cosa, la guerra de independencia, la historia, otro camino paralelo para llegar a nuestra historia, que es tan rica en matices y que a veces los adultos, profesores, padres y otras instituciones no sabemos encontrar el tono preciso, el punto preciso para hacerla más atractiva ante la mirada del público más joven. Gente Nueva está muy complacido con esta publicación, que esperamos que no sea la última, que estos personajes, porque estamos hablando de tres ya, y otros que pueden surgir en otras subtramas, se conviertan en símbolos, en imagen ya propiamente de la editorial. Le recomendamos la lectura y el placer, porque es doble lectura, texto e imagen.
el disfrute de esta historieta al público asiduo de la editorial y también a los padres. Muchas gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.